Visión 2020 Noticias presenta Gente a la Vista, gente que hay que ver y hay que oír. Conduce Camila Calderón. Hola, soy Camila Calderón, directora de Visión 2020 Noticias. Para mí es un gusto encontrarnos nuevamente en este su espacio. El día de hoy estamos con un amigo mío. Él es un invitado muy especial. Él es médico cirujano de la Universidad Nacional, pediatra de la Universidad del Rosario, docente de la Universidad Tecnológica de Pereira y actualmente médico en la IPS Confamiliar de Pereira. Él es el doctor Eduardo Estrada Sánchez. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Camila, muy buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu programa y felicitaciones de antemano. Muchas gracias, pues ya sabes, ese es un lugar donde puedes venir y compartirnos un proyecto, una idea, lo que quieras, las puertas están abiertas. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te parece si nos comentas, bueno, así como a modo de chisme prácticamente, por qué escogiste la pediatría o qué es lo que más te gusta dedicarte a ello? Realmente escoger el área de salud en el país es un compromiso de vida que adquieren todas las personas que ingresan a esta vocación y a esta disciplina. Entonces, primero que todo eso, uno lo define como una forma de vivir y durante la carrera, pues uno se va como nutriendo de todas las experiencias, expectativas, conocimientos que lo van orientando a uno para ver posteriormente qué quiere hacer con la carrera. Y dentro de eso, pues el área pediátrica se convierte en una necesidad urgente para trabajar en el país. Es un compromiso social que tenemos todos los pediatras de trabajar precisamente por la infancia, por la situación que se vive y por el potencial que tiene de trabajar en los niños como, como una posibilidad de cambio, como una posibilidad de crecimiento de la sociedad. Entonces es allí donde tenemos que como colombianos y desde cualquier punto de vista de la disciplina donde nos desarrollemos como padres de familia, como educadores, como líderes comunitarios, como profesionales, la infancia siempre tiene que ser una prioridad. Y los pediatras pues hemos decidido tomar siempre ese camino y en ese caso pues el mío fue así también. Y uno se va nutriendo mucho de las experiencias de los colegas, de las vivencias de los colegas, de los niños, de sus familias, de las comunidades, para que este sentimiento y este compromiso se vaya fortaleciendo cada vez más y vaya cualificando, cada vez sea mejor esa interrelación con los niños y con sus familias. Ok, y tú como ya prácticamente abriéndonos al tema, como trabajador de la infancia, cuéntanos qué ha sucedido con la población infantil en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos todavía no lo conocemos muy bien, porque los niños se han vuelto un poco invisibles realmente para las instituciones que los atienden, para los maestros, para las escuelas, para las universidades, para los trabajadores de todas las áreas de la salud, de enfermeras, psicólogas, nutricionistas y nosotros los pediatras, pues también estamos allí inmersos porque los niños no han vuelto a los consultorios, no han accedido mucho a los servicios, no van a los colegios, entonces han quedado muy en sus casas, muy metidos en sus comunidades y qué está pasando con ellos no lo sabemos todavía del todo. Sabemos algunas cosas, por ejemplo, que no se han enfermado tanto, porque han estado aislados y las enfermedades infecciosas que usualmente se transmiten en los niños, en los sitios donde se contagian, en los colegios, en los jardines, en las universidades, pues están cerrados. Entonces en sus casas están un poquito más protegidos de esas enfermedades infecciosas, que es lo que llena y satura los servicios de salud en algunas épocas. Entonces eso no lo hemos visto. Pero detrás de eso, ¿qué está pasando? Con su estado nutricional, con su aspecto de crecimiento y desarrollo intelectual, de habilidades de socialización, ¿no? La protección que tienen las instituciones como la escuela, los colegios, se ha perdido. Entonces, frente al maltrato, al abuso, sabemos que ha aumentado, pero mucho de esto ha quedado oculto y apenas ahora lo estamos empezando a entender, a ver y a tratar de buscar soluciones frente a lo que vamos viendo. Ok, bueno, como parte de esta pregunta te plantearé una dinámica que, que me parece muy interesante y más o menos va más bien útil respecto a todas estas costumbres que tenemos a la hora de criar o cuidar a un niño.
Y quizá más que todo ahora en estos tiempos de encierro, donde uno puede de pronto consultar con su pediatra, y entonces te planteo la dinámica. Tengo un par de frases que son muy comunes, por lo menos, no sé, en el área latinoamericana, y la idea es que tú desmientas o asegures que son verdad y por qué. ¿Listo? Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos con la primera. Los Primera. niños respiran por la tal mollera. Bueno, eso es una creencia muy popular y seguramente sale de lo que ven las familias, ¿no? Y es que la fontanela muchas veces se mueve, la fontanela es un espacio que tienen los niños menores de 18 meses en general para permitir el crecimiento rápido de la cabeza de los bebés. Entonces, un espacio que es muy suave, muy blandito y en ocasiones se mueve. Entonces, a veces con el llanto se pueden observar algunos movimientos y seguramente por eso las personas han asociado que respiran por allí. Pero eso pues no tiene ninguna validez, ningún asidero. Los niños respiran como todos nosotros por el tracto respiratorio, por la nariz, por sus bronquios, por sus pulmones, por el tracto donde todos respiramos. Entonces es una creencia Falsa. que no es cierta, pues. Ok, listo, falso. Entonces, que el niño, si se toma la sopa, crecerá sano y fuerte. Dentro de las partes que más tenemos que trabajar los equipos de salud es en que los niños tengan una alimentación adecuada, porque hay muchas creencias, muchas prácticas que son a veces válidas para algunos grupos de población, ¿no? Pero que para los niños no lo son. Los niños requieren unas cantidades, unas cualidades de alimentación muy propias de cada edad, muy cambiantes en el proceso de crecimiento de los niños y que tiene que ser muy, muy asertiva, porque si no, perdemos oportunidades únicas en su desarrollo integral. Entonces, dentro de esto, por ejemplo, las sopas son de los grupos de alimentación familiares que menos contribuyen con la buena alimentación de los niños, porque son un porcentaje muy alto de agua, un porcentaje muy alto también de sal, y los nutrientes están muy diluidos allí. Además, dentro de una sopa, pues puede que tenga muchas cosas, puede que tenga muy poquitas. Entonces, es un alimento que no ofrece una garantía nutricional para ningún grupo de edad infantil. Entonces también es un mito. Entonces no es cierto que las sopas alimenten mal, pero hay que trabajar con las familias muy delicadamente estos temas, ¿no? Para no agredir, para no descalificar esos conocimientos, sino con todo respeto, con una interacción sana de conocimientos entre la familia, los padres o los abuelos con el grupo de salud para ir cambiando todo ese tipo de costumbres y que cada vez les demos a nuestros niños y niñas una mejor alimentación de acuerdo a la edad en la que se están desarrollando y a su estado de salud o de enfermedad. Ok, listo, entonces es falso. Que no hay que dejar dormir a los niños después de que hayan sufrido un golpe muy fuerte en la cabeza. También es otra creencia muy arraigada y tampoco tiene nada de cierto. Lo que tiene de cierto es que uno de los signos de alarma cuando los niños han sufrido golpes en la cabeza es la somnolencia exagerada o la pérdida de conocimiento. Un niño inconsciente es porque pierde momentáneamente el conocimiento de un niño grave. Es un accidente grave, hay que acudir inmediatamente a un servicio de urgencias. Entonces, eso sí, pero si un niño tuvo un golpe leve, por ejemplo, caminando, gateando, se golpeó contra el suelo, hizo su chichón, lloró mucho y después de ese llanto se quedó dormidito, no es grave. O sea, los niños se pueden dormir, pero lo que sí recomendamos siempre es que si el niño ha tenido un golpe en la cabeza, un trauma craneano de magnitud, siempre tiene que ir a un servicio de urgencias, porque muchas veces los signos de gravedad no es que el niño se duerma, sino otros, como las convulsiones, el llanto persistente, que tenga alteraciones en su examen neurológico, que muchas veces solamente se logra hacer en un servicio de urgencias, en un consultorio por un pediatra o un médico de urgencias. Entonces, eso de que el niño se golpeó, estuvo bien y se duerme y es un sueño normal, no es cierto. Lo que sí recomendamos es que si el niño se duerme, a las 2 horas los padres lo vuelvan a despertar y miren cómo está el niño en su estado general. Ok, listo. Entonces ahí más bien cambiamos esa mentalidad y más bien lo despertamos en un ratito después para mirar. Vamos a ver cómo se despierta y también mirar y valorar la magnitud del golpe. No es un golpe grave, por ejemplo, una caída
por las escaleras, por el caminador, que desaconsejamos completamente el uso del caminador, pero que se sigue utilizando. Seguimos viendo los niños que se accidentan con el caminador, o el niño zarandeado, que los padres lo mueven de los hombros y los niños no tienen un buen soporte cefálico, entonces sufre el cerebro. Un accidente de tránsito, diferentes cosas, pues que uno dice, no, se golpeó muy fuerte, es mejor llevar los servicios de urgencias y no esperar en la casa. Ahí te me adelantaste porque ese era un mito que te quería mencionar, ¿no? El del caminador. Pero bueno, listo, es falso. La siguiente es, los niños no respiran por la boca los primeros meses de vida. Eso es cierto. Los niños son respiradores nasales, fundamentalmente. ¿Por qué? Porque la lengua, proporcionalmente a la cavidad oral, es muy grande. Entonces, el niño no puede respirar fácilmente por la boca. Por eso, los niños deben tener siempre muy limpias las narices, porque un niño que tiene moquitos en las narices, cuando tienen, por ejemplo, un estado gripal o normalmente, y no se le limpia la nariz, hacen dificultad respiratoria. Y esa dificultad mejora simplemente con hacerle un buen aseo nasal. Ok, listo. Entonces, ahí está. Es cierto. Es cierto. ¿Qué te parece esta de déjelo llorar hasta que se calme? Bueno, la única forma o la forma más eficiente de comunicación que tienen los niños, y mientras más pequeño con mayor razón, es el llanto. Entonces, si el niño está llorando es porque quiere decir algo. Y los cuidadores y los padres, abuelos, profesores, los médicos y el personal de salud que tiene que ver con niños, tiene que interpretar qué es lo que quiere decir ese niño con el llanto, así sea un recién nacido, con mayor razón. Entonces, nunca se debe dejar de llorar el niño hasta que se calme. Toca saber qué es lo que está pasando, qué significa ese llanto y atender al niño con prontitud. Cuando no se atiende con prontitud, se deja que el niño llore, los niños pueden desarrollar, por ejemplo, el espasmo del sollozo, ¿no? Donde entonces tranca la respiración, se quedan sin respiración, a veces se ponen morados. Se ponen morados, a veces llegan a convulsionar porque el niño busca llamar la atención, quiere comunicarse y requiere la atención de un cuidador de manera pronta, oportuna y eficiente. Okay. Entonces es falso. Falso. No se deja el niño hasta que se calme, sino toca ver por qué está llorando. Ajá, listo. Respecto a eso, por lo menos tú, ¿cuál es el mito más grande que has escuchado, con el que te han salido en consulta? Pues hay muchos, porque los mitos son parte del conocimiento de las personas. Y los mitos son válidos dentro de las creencias y la aproximación que nosotros como individuos, como familias o como comunidades tenemos de la realidad que nos rodea y tratamos de interpretarla de muchas formas. Una de esas son los mitos. Entonces, tal vez en este momento, tal vez uno de los que más nos preocupan es el mito de que a los niños no hay que vacunarlos. Yo creo que es el que no nos estamos enfrentando en este momento, porque ese sí es un mito, y un mito peligroso. Y lo estamos viendo con la disminución de las tasas de vacunación a nivel mundial. Coméntanos, por lo menos respecto a eso, ¿cuál es el peligro de que las familias en serio decidan ser antivacunas? Bueno, que le den enfermedades mortales a los niños que ya hemos superado durante muchísimos años. Vámonos a ver lo que fue la viruela, ¿no? Que producía muerte hasta del 30-40% de las poblaciones, y logramos erradicarla del mundo a partir de las vacunas. Y los que hemos estado en contacto con la salud y la enfermedad de los niños, hemos visto lo que significa que un niño se muera de un sarampión, de una tosferina, de una rabia, de un tétano. Los hemos visto morir de un tétanos. Mujeres jóvenes que se enfermen y mueran del papiloma humano, del cáncer de cuello uterino, los hemos visto. Entonces, nosotros como personal de salud no podemos permitir que nuestra población sufra esos flagelos y que sometan a ese tipo de situaciones de salud pública que han sido superadas. Posiblemente, junto con el agua potable, las vacunas ha sido el mayor logro del conocimiento humano frente a la enfermedad. Esas dos yo creo que han sido las mayores, y así lo reconocen los saludistas. Entonces no podemos dar el brazo a torcer frente a un logro inmenso para la población, sobre todo para la población infantil y de mujeres, como son las vacunaciones. Y ahora tercera edad, porque las vacunas ya no son solo de los niños, sino son para todas las edades. Entonces yo creo que ese es el mito más peligroso al que nos estamos enfrentando como comunidad médica de salud y como sociedad. Bueno, y es que lo que también se ha visto últimamente es una regresión también en el pensamiento científico de muchas personas, ¿no? Entonces, son conspiranoicos, piensan que mediante una vacuna se les
no sé, rastrea, se les enferma, se les manipula. Y la verdad es que hay que manejar pensamiento científico sí o sí, y ya saben por qué, porque igual los efectos son bastante graves. Eduardo, y por la misma línea de esta problemática, ¿qué opinas de las personas que obligan a sus hijos, porque es una imposición, a que se adapten a una alimentación vegana, por lo menos? Eso es un problema también al que estamos enfrentados eh, por ejemplo, con tendencias como el vegetarianismo, eh, las, eh, las culturas veganas, pero también con las propagandas a las que estamos sometidos frente a la alimentación infantil. O sea, son muchos los peligros que corren nuestros niños con alteraciones en su nutrición adecuada, ¿no? Todo lo que lleve a que el niño tenga una alteración nutricional inadecuada lo lleva a que perdamos oportunidades únicas de desarrollo cerebral, orgánico, de defensas, de todos sus órganos que jamás se van a poder recuperar. Entonces, por eso tenemos que velar tanto por la adecuada nutrición. Y eso ya está muy bien establecido. Ya el conocimiento humano ha llegado a determinar cuáles son los nutrientes, la cantidad de nutrientes, la presentación y el ambiente en el cual se deben consumir los nutrientes, el ambiente familiar y social en el que los niños deben comer para que esto sí surta el efecto que queremos. Es que el niño vea que el momento de la alimentación es el más adecuado, el más alegre del momento de la convivencia familiar y que la cantidad y calidad de nutrientes sirva para su desarrollo integral. Eso ya lo conocemos. Entonces tenemos que ir en esa línea. Entonces, como nos vamos a ver enfrentados con familias que quieren que sus niños crezcan por esta línea de alimentación, hay que decirles que pues, ellos son los padres, están en todo su derecho, pero que tienen que acompañarse de un profesional de la salud para que el niño no sufra déficit específicos de nutrientes, de macro o de micronutrientes que pueden alterar severamente su salud y su desarrollo. Entonces, esa es la recomendación, pero también es un trabajo muy, muy mancomunado que tenemos que hacer con las personas que tienen este tipo de aproximación a la vida, de la vida nutricional y de crianza para los niños, que es absolutamente respetable, pero que tenemos que asesorarlos en cómo debe ser para que sus niños logren un desarrollo integral y saludable. Claro, es un poco de ignorancia que hay que superar también de mano del profesional en este caso, ¿no? Te quería plantear, ¿quieres una recomendación que le puedas dar a los padres, por lo menos que sufren de niños pataletosos, ya que hablábamos de aquello de no le ponga cuidado al niño cuando está llorando? Las pataletas son otra forma de expresión de los niños, ¿no? Donde quieren comunicarse con su familia, están exigiendo un espacio dentro de la familia y que se le pare atención a sus necesidades, a las cosas que quieren y que de alguna forma los está frustrando. Entonces es una forma de comunicarse. Entonces, al igual que el llanto persistente es una forma de comunicación, a veces es de enfermedad, pero tengo que identificar muy bien cómo son estas reacciones en los niños. Entonces, si el llanto es la forma de comunicación de los niños lactantes, digamos menores de 2 años, las pataletas son la forma de comunicación del niño más grandecito, del niño preescolar, de 2 a 5 años, son frecuentes a esta edad. Entonces, también es una forma como tenemos que integrar al niño más en la familia, que sea más participativo en sus rutinas, en sus gustos, en las cosas que lo frustran, porque esto no es más una manifestación de comunicación de que el niño necesita algo, de que requiere ser atendido, de que requiere ser escuchado dentro del núcleo familiar. Entonces, igual, las pataletas son esa forma de comunicación. Tenemos que aprender a entenderlas, aprender a comunicarnos con el niño de manera eficiente, de manera efectiva, y lograr que esas pataletas surtan su efecto. Tienen que surtir su efecto. El niño tiene que sentirse entendido, querido y ser participativo dentro del desarrollo de la familia. Ok, y saberlo sobrellevar, ¿no? Por supuesto. Oye, Sobre todo mucho cariño y mucho amor. No desesperarnos, porque muchas veces los padres no somos tolerantes, terminando es agrediendo físicamente, verbalmente y descalificando a los niños que tienen ese tipo de comportamiento, que es un comportamiento completamente normal dentro del desarrollo social y psicológico y adaptativo de los niños. ok. No, pues muchas gracias por estas recomendaciones y habernos esclarecido algunas dudas. Te quería plantear, y si a ustedes les interesa también, podemos hacer otra entrevista, podemos abrir un espacio también, si te interesa, Eduardo, donde las personas nos hagan llegar sus dudas respecto a esta crianza, esta alimentación,
a estos malos tratos o comportamiento que están llevando de pronto con sus hijos o dudas, lo que quieran. Sería muy interesante poder abarcarlos, ¿no te parece? Y hagamos un diálogo con las personas, con las madres, con los grupos. Se me hace muy interesante, muy oportuno además, Camila, porque se ha perdido también. En ese tipo de pandemia se ha perdido todo ese tipo de relación entre el personal de salud, por ejemplo, y las familias para la asesoría y para el conocimiento de qué está pasando frente a la comunicación y al exceso de información que tenemos, que muchísima de esa es inadecuada, es nociva y mucha de esa es peligrosa. Entonces podemos abrir un canal de diálogo, de intercambio de conocimiento para que logremos pues aclarar muchas cosas como estas de los mitos, de las realidades que son supremamente importantes en el desarrollo de la educación de nuestros niños. Y eso nos tranquiliza mucho cuando sabemos a ciencia cierta cómo vamos educando a nuestros niños, que lo que estamos haciendo lo hacemos bien, nos da mucha autoconfianza y la relación con nuestros niños va a ser mucho más sana, mucho más fluida y mucho más agradable además. Así es, Eduardo. Oye, pues... Y cuentas conmigo e incluso podemos tener un equipo de salud que nos aclare también muchas dudas en estos aspectos, porque el conocimiento es muy amplio y uno siempre requiere de apoyo y de grupos integrales que trabajen estos temas. Claro, no, y muchísimas gracias. Esta es una idea en desarrollo. Ya saben, para los que quieran, la apoyan y ahí les estamos viendo de qué manera desarrollamos esta idea. Y oye, muchísimas gracias. No había surgido. Sí, muchas gracias. Vale, entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Gracias por haber compartido estos tips con nosotros, por haber compartido tu tiempo, que es lo más valioso. Y nada, un placer volver a verte y aquí te espero para la próxima entonces. Sí, te mando un fuerte abrazo igual para toda la familia. Listo, muchas gracias. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a ustedes también por acompañarnos en esta ocasión. Espero que les haya servido este espacio y que pueda contar con su participación en la siguiente edición. Finalmente, recuerden que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para que estén al tanto de las noticias más relevantes a nivel mundial. En Twitter estamos como Visión 2020 _N, en Facebook como Visión 2020 y ya saben, nuestra página web, nuestro portal de noticias, que es www.vision2020noticias.com. No siendo más, ya saben, quedo atenta a su respuesta. Ahora sí, muchísimas gracias, Eduardo, que estén todos muy bien. Visión 2020 Noticias presentó Gente a la Vista. Gente que hay que ver y hay que oír. Conduce Camila Calderón.